Iniciar en tiempo. Les damos la más cordial bienvenida. Buenos días a todas, a todos y a todes. El día de hoy corresponde la sesión al el tema docencia e investigación con perspectiva de género. Esta es una de las sesiones más importantes dentro de la capacitación porque nos va a permitir conocer el contexto en el que las mujeres participan dentro de las instituciones de educación superior y poder identificar cuáles son las vías para incorporar la perspectiva de género tanto en la docencia como en la investigación. Como ya vimos en nuestra sesión 1, pues ya es un mandato constitucional, ¿no? La incorporación de la perspectiva de género, y también está muy claramente establecido en la Ley General de Educación Superior. Entonces, para esta sesión, nos acompaña la doctora Hortensia Moreno del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Es un gusto que esté con nosotras. Nos ha apoyado desde el año pasado impartiendo esta sesión, pues con toda la amplia experiencia y conocimientos que tiene dentro de la universidad y en materia de docencia e investigación con perspectiva de género. Para moderar la sesión del día de hoy nos acompaña la licenciada Georgina Romero. Ella forma parte de la Dirección de Educación para la Igualdad y un poco la idea es que ustedes también vayan haciendo este enlace entre la CINIG y la Dirección de Educación para la Igualdad, que es quien estaría brindándoles acompañamiento para cuando ustedes impulsen la creación de alguna materia obligatoria, de preferencia, ¿no? Optativa es bueno, pero es mucho mejor obligatoria. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, le cedo el micrófono a Georgina. Bienvenida, Georgina. Hola, Sandra. Muchas gracias por la bienvenida y pues agradezco muchísimo el compartir estos espacios. Presento a la doctora Hortensia Moreno. Ella es profesora universitaria desde 1975, investigadora nacional nivel 2, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva y maestra en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Profesora en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha dirigido las tesis de más de 50 estudiantes de licenciatura y posgrado. Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Mujer y Relaciones de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. En 1990 fundó, junto con Marta Lamas, la revista Debate Feminista, de la que es directora desde 2016. Trabaja en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género en la UNAM. Ha publicado novelas, cuentos, libros para niños, reportajes, ensayos e investigación. Sus líneas de investigación son género, sexualidad, literatura, cuerpo, identidad, deporte, educación superior. Pues bienvenida, doctora Hortensia, la escuchamos. Muchísimas gracias, Georgina. Buenos días. Primero que nada quiero agradecer desde luego a la coordinación, a la SIGU por la invitación, pues ya repetida varias veces, en particular a Sandra Barranco y a Irma Jara, que han sido pues mis contactos directos con la SIGU, y bueno, a Sandra Lorenzano también y a todo el equipo de la SIGU. Y bueno, pues yo voy a comenzar porque mi tiempo siempre se me comprime. Entonces voy a poner mi reloj, voy a hacer una exposición de 30 minutos y después de esa exposición a mí me gustaría pues oír la participación de todos ustedes, bueno, de todos los que quieran participar. Y bueno, les cuento muy rápidamente que esta presentación que les voy a hacer, pues como ya la he trabajado varias veces, cada día crece más y cada día tengo más cosas que decir porque el tema es verdaderamente fascinante. El tema con lo que tiene que ver es con el lugar de las mujeres en la producción del conocimiento y en la transmisión del conocimiento. El tema de la investigación y la docencia me parece verdaderamente apasionante y cada día junto más datos y cada día tengo más ideas. Y entonces, bueno, quiero compartir al mismo tiempo, pues,
cosas que tienen que ver con la estructura de estas dos actividades en el mundo occidental, pero también pues de la enorme cantidad de información que empieza a salir precisamente en momentos como este, que con lo que tienen que ver es con el hecho de que las mujeres nos hemos incorporado a el espacio de la educación superior de manera masiva, y esta incorporación ha abonado de manera muy importante a que se incremente cada día más el conocimiento que se tiene acerca de la participación de las mujeres en el mundo del conocimiento, en la producción del saber y en la difusión, en la extensión del conocimiento. Entonces, bueno, antes de empezar con el rollo, ¿verdad? Les quiero compartir una cosa que me acabo ahorita de encontrar y que verdaderamente me pareció increíble. Miren, voy a compartir pantalla y les cuento que esto es algo que escribe Pilar Primo de Rivera en España en el año de 1953. Eso tiene para mí resonancias importantes porque yo nací en 1953. Y entonces ella dice, las mujeres nunca descubren nada. Les falta, desde luego, el talento creador reservado por Dios para inteligencias varoniles. Nosotras no podemos hacer más que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos han dicho. Y luego, bueno, viene una serie de reglas para la guía de la buena esposa, que pues es como asombrosa todavía para los momentos actuales, pero más sin en cambio, ¿verdad? Sigue teniendo cierta vigencia en términos de lo que el sentido común ha ido construyendo a lo largo de la historia de Occidente respecto del lugar de las mujeres en el espacio del conocimiento. Entonces, bueno, con ese preámbulo tan maravilloso, ¿verdad? Les voy a compartir ahora pues, la presentación PowerPoint que yo tengo para estas presentaciones, y espero llegar siquiera a la diapositiva 20, pero bueno, disculpen mi verbosidad, pero el tema es que ya no sé cómo dar esta plática porque pues es interminable, es muy, muy interesante, van a ver. Bueno, los objetivos de la sesión tienen que ver con estas posibilidades que serían identificar cómo se invisibilizan las aportaciones, los puntos de vista y las necesidades de las mujeres en la docencia y la investigación. Esto implicaría fundamentalmente pues concentrarnos en la forma en que vivimos las académicas, la vida dentro de la institución universitaria. El problema es que para entender esta situación hace falta realizar un proceso de comprensión que implica pues, procedimientos como el de historizar la estructura de las instituciones educativas. Luego viene otro objetivo que es identificar las alternativas que existen para incorporar la perspectiva de género en la docencia y la investigación. Y luego reconocer los efectos de realizar la docencia y la investigación bajo una lógica que invisibiliza las aportaciones, los puntos de vista y las necesidades de las mujeres. Estos tres objetivos los trabajo de manera más o menos trenzada y espero que quede claro más o menos cómo los voy resolviendo en términos de la respuesta a una serie de preguntas que estos objetivos me están inspirando. Antes de empezar, porque siempre el tema es que empiezo, pero no puedo empezar porque tengo muchas cosas que decir antes de empezar. Pero bueno, creo que una aclaración súper importante es que el espacio de la vida intelectual siempre ha sido muy estrecho. Es decir, para dedicarse a lo que se ha denominado en Occidente la vida del espíritu, hace falta tener condiciones materiales muy específicas. Y esto a lo largo de la historia ha implicado que quienes se dedican a la producción del conocimiento o a la producción directa de la cultura, por ejemplo, en la escritura de los libros, siempre se ha tratado de una
minoría de la humanidad. La enorme mayoría de la humanidad, a lo que se ha tenido que dedicar y a lo que todavía se dedica en el momento actual, es al trabajo en el mundo material, a la producción de la vida material, que implica pues sembrar en el campo, construir edificios, trabajar en las fábricas, etcétera. Entonces, por un lado, pues sí quiero subrayar que esta minoría específica tiene un componente femenino desde el inicio de la empresa humana de construcción del conocimiento, y esto es sobre lo que yo quiero subrayar el tema, porque como acabamos de ver en esta cita de Pilar Primo de Rivera, el sentido común, o digamos la idea más extendida, es que las mujeres no hemos hecho nada. De hecho, inclusive dentro de los espacios, digamos, feministas, de pronto se tiende a pensar que a quienes tenemos que responsabilizar por la producción del conocimiento es a los varones, y que las mujeres de alguna manera siempre hemos estado al margen de esto. Acá lo que yo subrayaría es que son pocas las personas a lo largo de toda la historia que se pueden dedicar a la vida espiritual o a la vida intelectual, pero que dentro de esa pequeñísima fracción de la humanidad, dentro de ese porcentaje mínimo, siempre hay y siempre ha habido mujeres. Este es el tema más importante, porque lo que nos tenemos que preguntar es ¿a qué se debe la idea del sentido común de que las mujeres nunca hemos estado allí, o de que los únicos que pueden producir conocimiento son los varones? Yo creo que esta es una idea muy importante porque forma parte del imaginario de la academia y forma parte del imaginario de la vida humana, pero también porque de alguna manera, no, como que por un lado nos desresponsabiliza a las mujeres acerca de lo que pasa con el conocimiento. De pronto podríamos oír ideas como la de que el patriarcado ha construido el lenguaje, y entonces que las mujeres, como no tenemos una participación en la producción del lenguaje, entonces somos inocentes de lo que hace el patriarcado. Acá yo subrayaría que eso no es ni siquiera posible de pensar. Es decir, la producción de la cultura es una empresa de la humanidad. Y antes de la invención de la escritura, que es, bueno, desde luego un periodo larguísimo de la historia de la humanidad, o de la prehistoria de la humanidad, que es imposible de rastrear, es imposible de documentar, porque no hay documentos antes de la escritura. Lo que sí podemos conjeturar es que ese largo periodo que algunos historiadores han datado en 200.000 años, piensen, la escritura tiene apenas 6.000 años, entonces estamos pensando en un horizonte de 200.000 antes de la invención de la escritura. En ese periodo ya hay cultura, en ese periodo se está construyendo el lenguaje, y no podemos imaginarnos una producción de la cultura y del lenguaje en que no estén presentes las mujeres. De hecho, en la lingüística más elemental, pues se hace la distinción entre la lengua materna, ¿no? La lengua materna pensada precisamente como este primer acceso a la cultura por medio del lenguaje, que donde se desarrolla es en el seno del hogar. Y cuando decimos materna, nos estamos refiriendo a este acceso a este acceso a través de las mujeres. Entonces, las mujeres enseñamos a hablar, las mujeres hablamos, y las mujeres también producimos lenguaje. No podemos decir que las mujeres estemos pues sometidas a una lengua que nos es ajena, sino que todo el tiempo, de manera activa, estamos participando en la producción del lenguaje, pero también en la producción de toda la cultura. Y bueno, a partir de la invención de la escritura y a partir del momento en que la escritura se vuelve el medio de difusión del conocimiento en el mundo occidental, la participación de las mujeres también está allí, pero de alguna manera
hay mecanismos estructurales, mecanismos sociales que tienden a invisibilizar las aportaciones de las mujeres. Entonces, bueno, me han pedido que además de todo el otro rollo, siempre hable un poquito acerca del currículum oculto y acerca de los sesgos bibliográficos. En esta ocasión me lo voy a saltar. Sandra, me vas a regañar luego, pero no te enojes mucho conmigo, pero es que traigo mucho rollo hoy y se me va a acabar el tiempo. Entonces, bueno, empiezo con otra cita, solo para corroborar esta idea del sentido común, que además tiene una presencia particularmente poderosa en el siglo XIX y en el inicio del siglo XX, porque esta idea legitima la exclusión de las mujeres del espacio académico, en particular de la posibilidad de estudiar en las universidades. Entonces, bueno, este libro que se escribió en 1903 se llama Sexo y Carácter, firmado por un jovenzuelo que se llama Otto Weininger. Dice, entre otras muchas ideas, todas de este tamaño, dice Weininger, ni una sola de las mujeres que ocupan un puesto en la historia del pensamiento puede ser parangonada siquiera con los genios masculinos de quinto o sexto orden. Esta es una idea que está presente en la vida social de maneras siempre insospechadas, pero bueno, sigue teniendo vigencia. Estamos hablando de mucho más de 100 años después de esto y todavía se van a encontrar alguien que diga eso, que no hay mujeres geniales, no hay filósofas, no hay escritoras. Las escritoras pues escriben escritura del corazón, ¿no? Novelas románticas, bla, 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 porque por alguna extraña razón las mujeres no podemos ser tan inteligentes como los hombres. El mismo Weininger dice, no puede existir una filósofa, le faltaría la perseverancia, la tenacidad, la continuidad del pensamiento y todos los motivos que mueven al filósofo. Jamás puede hablarse de que una mujer sufra por un problema que se le plantee. Entonces, bueno, esta idea de las mujeres como la frivolidad, como la superficialidad, empieza a ser seriamente cuestionada a partir de la irrupción de mujeres en el siglo XX. El siglo XX pues es una discusión continua y es una discusión súper importante acerca de cuál es el lugar de las mujeres en el mundo social. Y aquí, bueno, les reproduje una cita muy larga de Virginia Woolf en la serie de conferencias que ella impartió en 1929 y que yo creo que todavía se pueden leer, ¿no? Dice Virginia Woolf, las mujeres han servido durante todos estos siglos como espejos que poseen el poder mágico y delicioso de reflejar la figura del hombre al doble de su tamaño natural. Cualquiera que pueda hacer su uso en las sociedades civilizadas, los espejos son esenciales para toda acción violenta y heroica. Es por eso que tanto Napoleón como Mussolini insistieron tan enfáticamente en la inferioridad de las mujeres, porque si ellas no fueran inferiores, ellos dejarían de engrandecerse. ¿Cómo seguirían juzgando, civilizando nativos, haciendo leyes, escribiendo libros, ataviándose y dando discursos en banquetes, si no se pudiera ver a sí mismo en el desayuno y en la cena por lo menos del doble del tamaño que realmente es? Espérenme, es que sí. Y luego continúa en esa misma cita. La visión en el espejo es de suprema importancia porque lo carga de vitalidad, estimula el sistema nervioso. Quítenla y el hombre podría morir como el adicto privado de su cocaína. Bajo el hechizo de esa ilusión, la mitad de la gente en la calle camina al trabajo. Se ponen los sombreros y los abrigos en la mañana bajo sus agradables rayos. Empiezan el día confiados, fortalecidos, creyéndose deseados en la fiesta de la señorita Smith. Se dicen a sí mismos conforme entran en el salón, soy superior a la mitad de la gente aquí, y es por eso que hablan con tanta confianza en sí mismos, con tanta seguridad, las cuales han tenido tan profundas consecuencias en la vida pública y han conducido a tales notas curiosas en el margen de la mentalidad privada. Hasta aquí la cita de Virginia Woolf. Para esta sesión quisiera
desarrollar, a ver cuánto me da el tiempo, por lo menos estas dos ideas. Primero, una imagen recurrente del sentido común sobre la inserción de las mujeres en el mundo académico es la de que ya han estado ausentes de la producción del conocimiento por motivos sociales y contingentes o por motivos biológicos o esenciales. Se trata entonces, de lo que se trataría es de desarmar esta idea. O sea, aquí pensaríamos en que la famosa inferioridad puede ser desarmada. La famosa inferioridad de las mujeres respecto de los hombres en el mundo de la cultura, pues hay que por lo menos discutirla. Y entonces de eso se trata esta sesión. Yo tengo la hipótesis principal de que las mujeres han participado en la producción del conocimiento y en su divulgación de muchas maneras. Como creadoras directas, como interlocutoras, como colaboradoras, como ayudantes, como lectoras, como críticas. Han participado porque han estado allí, porque las mujeres pertenecen al mundo real, pertenecen a ese mundo donde se ha dado, donde ha habido espacios de producción del conocimiento. Como espero poder exponer en esta sesión, la producción del conocimiento depende de los contextos históricos y sociales donde está alojado. Porque como me imagino que todas ustedes saben, el conocimiento la producción de conocimiento es una actividad muy peculiar, es una actividad para la que se requiere un ambiente especial. No se puede producir conocimiento en cualquier ambiente. Entonces, la producción y la divulgación, la difusión del conocimiento, depende de condiciones especiales y de contextos históricos muy específicos. Y lo interesante es que en todos estos contextos siempre ha habido mujeres. De repente, porque a veces el contexto de producción del conocimiento, por ejemplo, es una corte en el Renacimiento, y en esa corte hay mujeres. O el contexto de producción del conocimiento es un laboratorio improvisado dentro del taller de un artesano, y en ese laboratorio hay mujeres. Y en el momento actual piensen en todos los espacios de producción del conocimiento, allí estamos las mujeres. Lo que pasa es que nuestro lugar en términos de cuál es el protagonismo respecto de la producción del conocimiento, hay una discusión, y es una discusión que tiene que ver con el poder. Es una discusión que tiene que ver con la posibilidad de reivindicarnos primero como creadoras directas. Y aquí, bueno, ustedes deben conocer una enorme cantidad de anécdotas que tienen que ver con el hecho, por ejemplo, de que las mujeres trabajan con los científicos que después se van a ganar los premios Nobel. Y en la entrega del premio Nobel, a lo mejor el premiado hasta le agradece a las mujeres que hayan participado, pero las mujeres tienen una participación en ganar el premio Nobel mucho menor que la de los hombres. Y desde luego, pues esto por lo menos se tiene que cuestionar. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres pareciera que no estamos allí? Acá hay otra anécdota que es muy linda. En enero de 2005 seguramente ustedes recordarán que el presidente de Harvard, un señor Lawrence Henry Summers, hace el intento de explicar por qué en los departamentos de ciencias e ingenierías de las universidades de la Ivy League en Estados Unidos hay siempre menos mujeres que hombres, o hay muy poquitas mujeres. Yo les diría, bueno, en ciencias e ingenierías, en la propia Universidad Nacional Autónoma de México, la participación femenina es muy, muy pequeña. En ingenierías, hay ingenierías en las que hay 5% de mujeres. Pero bueno, digamos que en global, en las ingenierías en la UNAM y en el POLI, las mujeres no llegan a ser el 25%. Y desde luego en todas las disciplinas, esas a las que les llamamos las ciencias duras, matemáticas, física, ingenierías en general, las mujeres tienen poco acceso en general, o no les gustan, o no se inscriben, o quién sabe qué. Lo cierto es que la proporción es bastante desigual, y esto es preocupante. Bueno, entre las
explicaciones que Somers ensaya, está una que me parece súper, súper importante, ¿no? Que es esta de la disponibilidad y disposición para comprometerse de manera absoluta en las tareas que la academia exige. Él así lo expresa, dice, no hay mujeres, no hay tantas mujeres porque para las mujeres es más difícil tener esta disponibilidad y esta disposición. Y acá, pues la reflexión siempre tiene que ver con el hecho de que para las mujeres existe un dilema que para los hombres no existe. Para las mujeres que tienen una vida profesional, siempre hay un momento de decisión en que tienen que optar, o tengo familia o tengo carrera. Para las exigencias de la competitividad de las carreras científicas en el momento actual, en donde los científicos en general, los hombres, tienen que estar metidos en los laboratorios y en los cubículos 80 horas a la semana, pues eso implica que su vida familiar tiene que estar resuelta de una manera que es la que aporta nuestra organización de la vida privada, que es que un científico, si se casa, tiene a la vez una carrera y una familia, porque una mujer, su esposa, se va a encargar de tener hijos, criarlos, cuidar que en casa haya siempre leche en el refrigerador, que si viene el plomero, atenderlo, tarará, todas esas cosas que realmente gastan una enorme cantidad de tiempo diario. Pero ellos tienen el privilegio de que no se tienen que dedicar a esas labores que son consideradas además siempre secundarias, siempre, pues no importa, digo, no importa excepto porque imagínense qué pasa si él llega en la noche y no hay cena, ¿no? O no hay luz porque no se pagó la cuenta, o se descompuso la fuente del agua, pues, o no sirve el boiler. Bueno, pues eso es una tragedia horrible de la que tendría la culpa una esposa. Las esposas, pues lo que hacen es resolverles la vida privada a los hombres. Entonces, en efecto, aquí Somers tiene toda la razón. No todas las mujeres estamos dispuestas a renunciar a la vida familiar para poder tener una carrera. A diferencia de lo que ocurre con los hombres que no tienen que enfrentarse al dilema, ellos no tendrían que renunciar a la vida familiar para tener una carrera. O sea, ellos pueden pues hacer eso, llegar tarde, ¿verdad? Y tener garantizado que en la casa todo está funcionando. Luego, él ensaya esto de las pequeñas diferencias de manera muy interesante porque se acoge a esta enorme cantidad de investigación que existe respecto de las diferencias que existen entre hombres y mujeres, por ejemplo, en el desempeño intelectual. Y todas estas investigaciones, por supuesto, lo que pretenden es demostrar que hay diferencias importantes entre las capacidades cognitivas o visoespaciales, en fin, entre lo que los hombres pueden hacer y las mujeres pueden hacer. Y luego, bueno, habla de ingredientes menores que él descalifica de entrada porque lo que él dice es que en Harvard no hay discriminación de género, aunque desde luego pues la socialización diferencial puede dar lugar a que a las mujeres no les gusten las matemáticas, por ejemplo. Lo interesante de esta anécdota es que se hace un escándalo. Somers tiene que renunciar a la presidencia de la universidad y empieza una discusión pública centrada sobre todo en el tema de las pequeñas diferencias, aunque los otros dos temas me parece que son súper, súper importantes. Lo que tenemos con claridad establecido en todos los sentidos es que para las mujeres hay una serie de obstáculos objetivos y subjetivos que no están presentes en las vidas de los hombres cuando de lo que estamos hablando es de la vida académica. La vida académica para los hombres tiene una consistencia diferente que la vida académica para las mujeres, igual que toda la vida profesional. Es decir, la forma en que a partir del siglo XIX y yo creo que la primera mitad del siglo XX de manera muy importante, el lugar de las mujeres queda definido fundamentalmente
como el lugar del cuidado, de la crianza, de la domesticidad. Y entonces para las mujeres existen estos obstáculos que para los hombres no existen. De hecho, hay investigación que demuestra que para un hombre estar casado y tener hijos es una ventaja en términos de su carrera académica. Pero ustedes saben que para una mujer no es lo mismo. Es decir, pensemos en toda esta serie de actividades que tienen que realizar las mujeres, que van desde el compromiso de la maternidad, desde luego el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado de las personas menores, de las personas enfermas, de las personas mayores. Desde luego, los obstáculos subjetivos que tienen que ver con las prohibiciones y exclusiones implícitas o explícitas, que bueno, de esas podemos hablar un poquito más adelante, ¿no? Desde luego los roles y estereotipos, la segregación social, es decir, la producción de instancias masculinas e instancias femeninas, ¿no? Espacios masculinos, espacios femeninos, y yo diría de manera muy importante, las instituciones masculinas, es decir, la creación de instituciones que se van a cerrar, que le van a cerrar sus puertas en las narices a las mujeres. Y entre esas instituciones, desde luego, pues tenemos que contar la institución universitaria, la idea de universidad moderna, precisamente como un lugar al que las mujeres ya no me digan entrar. Las mujeres no podían pisar el piso sagrado de las universidades en Europa y en Estados Unidos, sino hasta entradito el siglo XX. Entonces, bueno, el fenómeno interesante es este. O sea, yo creo que esto es una de las cosas en las que me quiero centrar. Las mujeres en la ciencia no solo han recibido en general muy poco reconocimiento, sino que incluso aquellas bien conocidas en su tiempo han sido ignoradas por la historia, ya sea por pereza o por inercia o por historiadores que definen los ejes de la disciplina. A ver, invisibilizar las aportaciones de las mujeres implica una actividad, es decir, implica no solamente ignorar o no solamente no ver, sino que además ha habido procesos de verdadero borramiento de las aportaciones de las mujeres. Aquí tengo este ejemplo que es muy interesante. Este lo cuenta Margaret Alick en su libro se llama Las heredades de Hipatia. Luego les paso una bibliografía porque no estaría mal que se echen un clavado por todos estos temas. Entonces, bueno, Trotula es una médica de la Edad Media. En Italia, Italia es un lugar, es un contexto excepcional en Europa, en Occidente en general, porque desde la Edad Media las universidades italianas están abiertas a las mujeres. Y bueno, esta señora Trotula, que es médica y que es una científica, que además escribe sus tratados acerca de medicina, por eso tenemos pues una evidencia muy clara de ella. Ella pues se destaca en esa disciplina en particular, en la Edad Media, y luego resulta que pasan varias cosas. Bueno, ella escribe fíjense, los textos que ella escribe quedan guardados en los archivos de las universidades en Italia, y luego llegan los historiadores. Primero, en el siglo XII, dicen la leyenda que un monje copió mal el nombre de Trotula al transcribir uno de sus tratados. Acuérdense que en el siglo XII todavía no está inventada la imprenta, y la posibilidad de reproducir el conocimiento escrito de lo que viene es de la transcripción de los libros uno por uno. Entonces este monje se hace bolas. No puedo creer que ya pasó media hora, qué horror. Voy a seguirme otro ratito. Y luego en el siglo XII, un historiador alemán que se llama Sudhoff la reduce al nivel de una partera sobre la base de que sus tratados eran tan importantes que tenían que haber sido escritos por un médico. Es decir, la idea de Sudhoff es, esto no lo puede haber escrito una mujer porque una mujer no tiene la capacidad para escribir esto. Por lo que se salva, digamos, la figura de Trotula es porque en el siglo XX
hay una disputa nacionalista y entonces los historiadores italianos salen al quite y dicen, no es cierto, sí lo escribió Trotula y es una mujer. Si no hubiera habido esta, digamos, discrepancia nacionalista, quién sabe si sabríamos algo de Trotula. Bueno, tengo una serie de hipótesis que me parecen muy importante discutir. Primero que nada, que siempre que la sociedad lo permite, las mujeres contribuyen a la producción y diseminación del conocimiento. Lo que tenemos como un rescate en la historia, que con lo que tiene que ver es con el hecho de que el pasado siempre es oscuro, el pasado siempre es turbio, porque de lo que depende es de que exista un documento o un monumento o algo que nos permita saber que algo existió. La pura memoria pues se va extinguiendo a lo largo de las generaciones. Si dependiéramos estrictamente de la memoria oral, de la tradición oral, pues sabríamos apenas lo que pasó hace un siglo. Para podernos remontar más lejos, pues tenemos que recurrir a las fuentes escritas. Y lo que las fuentes escritas aportan es evidencia de que siempre ha habido mujeres en la producción y la diseminación del conocimiento. Es decir, hay evidencia de filósofas que son, por ejemplo, citadas en fragmentos de fragmentos. Hay evidencia de la participación de las mujeres en la medicina en todo el occidente, etcétera. No obstante, su inserción en el espacio intelectual es y siempre ha sido problemática. Y este es nuestro problema. Es decir, ¿por qué se considera problemática la inserción de las mujeres en el espacio intelectual? Y luego, hay una corriente muy fuerte que es muy, muy interesante de que las contribuciones de las mujeres suelen atribuirse a los hombres o simplemente pasan inadvertidas. Esta atribución de la producción cultural de las mujeres a los hombres está funcionando a través de diferentes mecanismos. Yo quiero que recuerden cómo en el siglo XIX en particular, por ejemplo, las escritoras para poder publicar libros utilizaban seudónimos masculinos. Hay evidencia de que muchas artistas, pintoras, músicas, para poder publicar sus obras, para poder darlas a conocer, usaban los nombres de sus parientes cercanos o de sus amantes o de sus maridos. Y entonces, pues fulana de tal, quien firmó sus obras es su hermano. Pero bueno, ahora la investigación nos permite ver que allí estaban desde siempre y estaban haciendo lo mismo que hacían los hombres, pero en el espacio público del siglo XIX era prácticamente imposible pensar en eso, en que una mujer tuviese éxito. Y bueno, no sé si han visto una película que se llama The Wife, La Esposa, con Glenn Close, maravillosa, que se trata precisamente de eso, que se trata de cómo una escritora firma sus obras con el nombre de su marido, porque en el momento en que ella empieza a escribir, le dicen, es que no vas a tener éxito, porque la obra de una mujer no va a ser bien recibida. Y al final, bueno, les dan el premio Nobel y es, bueno, si no la han visto, no se la vayan a perder. Bueno, las contribuciones de las mujeres se atribuyen a los hombres. Y luego, bueno, les cuento muy rápidamente el efecto Matilda. El efecto Matilda lo inventa una investigadora que se llama Rosie Terr. Tengo la referencia al final de la presentación para que consulten el artículo porque es muy, muy bonito. Y ella inventa este efecto Matilda en comparación o en contraste con un efecto que había encontrado un sociólogo, de cuyo nombre ahorita no me voy a acordar, luego me acordaré, que se llama el efecto Mateo. El efecto Mateo, de donde proviene, es de esta frase bíblica de a quien tenga se le dará más y a quien no tenga se le quitará hasta lo poco que tenga. El sociólogo de Marras de lo que habla es de cómo cuando una persona tiene prestigio y tiene riqueza y tiene reconocimiento social, todo ese conjunto de, digamos, de capital permite que se incremente el reconocimiento, la riqueza y
y el prestigio social. Todas estas cosas van produciendo mayor prestigio. Vamos a pensarlo así. Si un investigador tiene nivel 3 del SNI y tiene PRI de D, pues es más probable que gane un premio a Universidad Nacional que alguien que no tiene todos esos reconocimientos previos. Entonces hay una acumulación del reconocimiento en el espacio académico que es el que daría como resultado el efecto Mateo. Y Rositer dice, bueno, también existe el efecto Matilda, que es exactamente el contrario, que es que si tú no tienes reconocimiento, ni riqueza, ni prestigio social, es muy difícil que se te otorgue, que es muy difícil precisamente, pues si tú eres asociada B y tienes PRI de B, ¿no? Vamos, estamos todos en la B, entonces no te van a dar ningún premio, de hecho no te van a publicar casi, ¿no? O sea, no vas a tener la posibilidad de avanzar en la vida académica. Y esto, desde luego, está relacionado con el hecho de ser mujer, porque también el juego de Matilde y Mateo, con lo que tiene que ver es con un asunto de género. Entonces, el género juega aquí en esa medida, juega en la medida en que, por un lado, el lugar de las mujeres está puesto en cuestión permanentemente. Es un aspecto problemático de la producción intelectual y hay una tendencia permanente o a borrar o a apropiarse del trabajo de las mujeres. Y esto está amplísimamente documentado. Y por el otro lado, bueno, existe toda esta estructura social que está vinculada con la producción de las instituciones de producción y divulgación del conocimiento, que está vinculada con el lugar de las mujeres en el mundo social. Es decir, las mujeres en particular, y no los hombres, las investigadoras, las profesoras, las técnicas académicas, las profesoras de asignatura, van a tener que cumplir, además de con su trabajo estrictamente intelectual, con su trabajo en la esfera de la vida privada. Y esto es muy difícil digamos, de renunciar a ello. Es decir, por un lado no queremos renunciar a nuestra posibilidad, por ejemplo, de ser madres, de cuidar a nuestros padres en la vejez, de tener una casa bonita, de cocinar bien, porque esas son partes importantes de la vida, porque eso también nos define como mujeres y nos define como humanos. Pero los hombres no tienen esa obligación. Y entonces tenemos que hacer esta combinación que en el feminismo se ha llamado pues la doble jornada. Pero además vamos a tener como uno de nuestros resultados el efecto Matilda, que es de que esto está, digo, en donde lo pueden ver es en las estadísticas, en la forma en que está distribuido el reconocimiento social sobre el trabajo académico. Si ustedes van viendo la cantidad de investigadoras y de investigadores y hacen la comparación, van a ver que, primero que nada, siempre hay más investigadores que investigadoras en el número total, pero que además conforme vamos avanzando en la carrera académica, o sea, de asociado a titularse, la columna de las mujeres se va empequeñeciendo, como ocurre también, por ejemplo, en el posgrado. O sea, conforme avanzamos en la carrera académica, pues van quedando, ahorita en este momento la matrícula en la universidad ya está feminizada, pero eso es en la licenciatura y en el bachillerato, pero del posgrado para arriba, pues las mujeres empiezan a desertar, ¿no? Se empiezan a salir de la tubería, ¿no? La tubería gotea, y de repente en los lugares más altos solamente pueden llegar los hombres. A eso es a lo que denominamos, digamos, en general, el efecto Matilda y el efecto Mateo. Entonces, bueno, yo terminaría muy rápidamente. Les tendría que contar lo que ocurre con la estructura de la universidad, que de donde proviene es en la historia del claustro monacal al inicio
de la cultura cristiana en Occidente, y les tendría que contar cómo en el siglo XII a las mujeres se les excluye de este lugar donde habían encontrado además un territorio y un contexto para hacer conocimiento, para escribir poesía, pero también para hacer investigación en ciencias naturales y todas esas cosas, y cómo en el inicio de la modernidad lo que nos encontramos es que se pretende expulsar a las mujeres de los lugares en donde habían podido ellas producir conocimiento. Esta expulsión nunca es total, siempre la expulsión es relativamente fallida porque es muy difícil hacer que las mujeres no estén. Y luego, bueno, desde luego el momento de la revolución científica, donde las mujeres tienen un lugar primordial. Les pongo un ejemplo muy rápido porque esto es muy ilustrativo de lo que ocurre en la revolución científica. En el momento en que empieza a haber investigación, por ejemplo, astronómica, las familias se compran telescopios, ¿no? Un señor dice, un señor aficionado, porque la revolución científica no ocurre en las universidades, o no exclusivamente en las universidades, donde ocurre es en el mundo de la producción y en los salones y en la discusión filosófica. Pero bueno, en la producción artesanal, mucha gente que empieza a consumir la producción científica en la recién inaugurada imprenta científica, ¿no? En las revistas científicas que circulan por Europa en los siglos XVII y XVIII, digamos, lo que ocurre es que dedicarse a la astronomía de lo que depende es de que una persona se compra o construya su propio telescopio. Y entonces yo pongo mi telescopio en la azotea y ¿cómo le hago para que las mujeres de mi familia no se asomen por el visor? Entonces, fíjense qué interesante. Dice aquí que entre el 1650 y 1710, más o menos 14% de quienes estaban asomadas así por el visor de los telescopios eran mujeres en Alemania. Y además, bueno, publicaron sus hallazgos. Y entonces, bueno, el mundo artesanal provee un contexto para la producción del conocimiento en donde las mujeres participan como de manera natural. Las hijas, las esposas, las viudas de los artesanos producen también conocimiento científico. Entonces, bueno, desde luego, en la revolución científica participa también una minoría de la humanidad, no vayan a creer que es un proceso masivo, pero en esta minoría hay mujeres. Híjoles, debía contarles de María Gaitana, pero ya no me va a dar tiempo, porque además ya me pasé muchísimo, son 11:50. Voy a interrumpirme aquí porque sí me gustaría mucho escucharles y disculpen el caos emocional e intelectual en el que me encuentro en ese momento, pero no puedo comprimir todas estas ideas más, así que bueno, pues